A lo mejor a la hora de realizar el túnel van a tener precauciones suficientes, van a hacer un muro de pantalla, no sé qué, y no va a ocurrir nada. Pero el problema viene después, con el paso de 1 año, 2 años, que ese tren va a generar unas vibraciones dentro de ese túnel que va a transmitir a todo el terreno, ese terreno va a cimentación y al final va a repercutir sobre todo el edificio. Es muy poquito, pero imaginemos como si fuera un terremoto de un grado 1 o 2 en la escala de Richter, que nadie lo va a apreciar, pero al final, debido a la vibración, ese edificio en la punta, lo que abajo es, no sé, medio milímetro de vibración, en la punta a 150 metros, cuando está acabada la torre central, que tiene como unos 150 metros, va a repercutir y se va a poder ver seguramente, y eso al final acaba en la destrucción de las uniones de las piezas, en un deterioro mucho más rápido y demás, por lo cual yo desde mi punto de vista considero que es una clara amenaza para el templo. Creo que el problema no son las medidas de seguridad que puedas aplicar a este tipo de obras, sino que el error está en el concepto, en la base. Es decir, cuando vas a plantear un túnel de estas características no puedes pasarlo por debajo de los cimientos de un templo de tales características, que está en obras, que si va a haber un derrumbe seguramente se paralicen las obras porque siempre están pendientes de los presupuestos, de los plazos y demás. O sea, es un edificio con unas características muy complicadas como para arriesgarse a hacer esto. Pero lógicamente las viviendas también se van a ver afectadas, van a tener sismos, es decir, vibraciones, sino cuando la obra, también a lo mejor cuando los pasos de los trenes. Pero bueno, de forma equivalente a como cuando se construye un túnel de metro o una línea, de forma equivalente igualmente corre el riesgo de que se puedan hacer socavones, porque el terreno sobre el que está asentado Barcelona pues, es bastante impredecible, hay corrientes de aguas subterráneas, la arena no es la más fiable, por así decirlo, incluso los expertos en geología no tienen seguridad exactamente de qué es lo que va a pasar cuando vas a hacer un túnel de esto. Yo creo que la mejor opción sería una alternativa a la que hay ahora, porque creo que es el cuarto trazado, que hay el actual que querían hacer por debajo de la Sagrada Familia, entonces cualquier alternativa a esa va a ser